En el alargue de fin de semana, cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Y hoy vamos a charlar con Emiliano Radi, hombre de la radio, de la tele, compañerito mío en ESPN. Lo pueden ver cubriendo el día a día de Boca en las diferentes ediciones de SportsCenter y en los distintos programas de ESPN. Un hombre generoso, un colega destacado, en pleno crecimiento profesional. Con él vamos a hablar de los medios en general, de la radio y de la tele en particular, de fútbol, en definitiva, pasiones que compartimos. Bienvenido, buenas madrugadas, querido Emiliano. Leo, por favor, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí y bueno, también a ver, vos decías compartir justamente el hecho, ¿no? De, bueno, esas pasiones, el hecho de hablar de fútbol, claramente es lo que marca, no solamente en este espacio, sino también, creo que todas las vidas de que estamos aquí presentes. Es cierto, y compartimos, como te decía recién, muchas pasiones. Sí. El periodismo, la radio, la tele, el fútbol. ¿Por qué periodista? ¿Cuándo nace la vocación en vos? ¿Cuándo la descubrís? De muy chico, al principio relator, con muñecos. Vos tenés un típico, buen caño. Lo típico de esos... falta ahora. Otro más que se suma, más competencia. Más gente. ¿Les parece a ustedes también? Sí, tiene buen caño. ¿Cómo no? Sí, aparte yo lo veo todas las noches en mi show televisivo preferido. Exactamente por ESPN de medianoche, no me lo pierdo. Es cierto. Muchísimas gracias. Bueno, decía, de chiquito, con los muñecos, con la bolita, como siempre, creo que la gran mayoría de los que por lo menos nos dedicamos después al periodismo y sobre todo deportivo, jugábamos a relatar partidos, pero ya desde ahí solamente era la pasión de contar y narrar el fútbol. Pero después, bueno, ya cercana a la edad de secundaria empezó periodismo. No solamente deportivo, en ese momento la verdad que podía ser una de las ramas, por vincular obviamente la pasión con el fútbol, pero también el interés del periodismo en sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué se despierta eso en vos? ¿Por algún familiar, por algún amigo, por alguien cercano? No, es más, desde mi familia en sí no tengo el típico padre apasionado por el fútbol, sí es hincha de Ferro. Como Palmer. Sí, tal cual. Mi papá Héctor, que seguramente estará escuchando. Gran abrazo, Héctor. Apasionado por ir a la cancha de Ferro en sí, compartir esos momentos de cuando él vivía en Caballito y claro, gloria de Ferro, pero no por el fútbol en general. Pero en definitiva sí, por amigos y todo, empezó la pasión claramente por el fútbol y después el periodismo, del hecho de estar en el lugar. Justamente un poco lo que marca la función de los cronistas en sí es, bueno, estar en ese momento, estar en el lugar, y eso es lo que a mí me apasiona. Y que es el día de hoy, que es el lugar donde quiero estar, en donde pasan los hechos, en cómo narrarlo, cómo contarlos, pero también presenciarlos. Y bueno, la verdad que eso fue mi pasión, que en algún momento, obviamente, a la hora de estudiar siempre empiezan las dudas como a todos, pero que claramente ganó la vocación por más que haya otras opciones en su momento. El tema del periodismo siempre fue mi pasión. Mucha gente lo conoce a Emiliano porque él está en el día a día de Boca, cubriendo Boca. En un rato le voy a preguntar por eso, cómo se hace periodismo desde ese lugar, cómo es estar encima de un club, de los protagonistas de ese club, de ese equipo. Recién contabas, Emiliano, que te gustaba jugar con los muñequitos y relatar esos partidos imaginarios. ¿Escuchabas radio de pibe? ¿Veías periodistas? ¿Tenías referencias? Sí, escuchaba radio, pero no escuchaba un relator puntual. Escuchaba varios partidos y eso, pero no es que estaba identificado con uno. Con uno, obviamente, sí me gustaban muchos, pero no era uno que yo seguía y decías, bueno, este es mi figura o quisiera relatar como él. Porque en ese momento, la verdad, era más el hecho de
el juego en sí, de la imaginación sobre todo, que de alguien puntual. Pero bueno, sí, obviamente escuchaba mucha radio. En ese momento, a ver, hablando de la campaña de Boca, estaba Alejandro Fantino. Y desde ese lado, entonces él... En Radio Mitre. En Radio Mitre, exactamente. Entonces estaba marcado. Después, obviamente, los relatos de Víctor Hugo y bueno, y muchos equipos desde la transmisión deportiva en sí. Pero bueno, sí era de escuchar mucha radio. Y después el fútbol, como se veía siempre, a la medianoche, con las imágenes, con el resumen de todos los partidos, con fútbol de primera. Hoy ocupás un lugar de privilegio, merecido por otra parte, en los medios, recién lo contaba, en la pantalla de ESPN, pero hubo que recorrer mucho camino para llegar hasta ahí, pasar por diferentes lugares. Sí. Esto quiero que lo cuentes, en especial porque hay muchos pibes que estudian periodismo y nos escuchan, y a lo mejor piensan que uno empezó haciendo periodismo en el lugar que hoy está ocupando, y no, habitualmente no es así. Hay que pasar por un montón de situaciones y de frustraciones, a veces, para llegar a determinados lugares, como en tu caso. Sí. Yo arranco, a ver, yo soy de José Cepaz. Vos naciste en José Cepaz. Nací en José Cepaz, exactamente. Arranco en los medios locales, en las radios de José Cepaz, en Telered, que es un canal de televisión de la zona. Eso mientras estudiabas periodismo, antes... Comunicación. Estudiaba vos sos licenciado en comunicación. Licenciado en comunicación, sí. Que después hice especializaciones también en periodismo y en periodismo deportivo, pero la carrera universitaria es licenciado en comunicación. Y mientras estudiaba y hasta tenía que trabajar de otra cosa, bueno, también participaba en distintos programas de medios locales. Después ya pasé más a lo que tiene que ver con medios nacionales, sobre todo con transmisiones de otros clubes, me han tocado conexiones desde distintas canchas, y después ya a partir del 2004-2005 con transmisiones de Boca. Partidarias. Haciendo campo de juego, ¿no? Como relator. ¿Alguna vez relataste en radio? No. He llegado a comentar, pero no, relator fue de chico. La verdad que fue, ya en cancha es distinto, obviamente, vos lo sabrás. Tiene sus cosas buenas, pero también tiene que estar uno capacitado para en una cancha poder transmitir con todo lo que eso implica, y ya ahí me frené con lo que tiene que ver con el relato. Pero decía, en transmisiones en sí, siempre campo de juego o hasta comentando, y al principio distintas transmisiones partidarias, pero bueno, siempre medios donde uno tenía que justamente conseguirse su publicidad, claro. Uno empieza justamente ¿Tu trabajando primer en los laburo, medios, eso. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que entraste a un estudio de radio? Sí. Yo la primera vez que entré a un estudio de radio no fue para laburar. Mirá. Fue para ver un programa. Bueno, sí. Me llevó mi tío Roberto. Sí. Fue algo increíble. Había un programa donde pasaban el audio de un relato de una jugada, pero cuando estaba por llegar el desenlace de la jugada, ¡pum!, lo cortaban. Y vos, el oyente, tenía que llamar y decir cómo terminaba esa jugada, con detalles. Y me acuerdo, era un gol de Sergio Américo Otero. Vos ni te acordás. No. ¿Cuántos años tenés? 36. Bueno, yo tengo 49. ¿Vos te acordás, Palmer, de Sergio Américo Otero? Sí. A ver. Jugó en Ferro, Sergio Américo Otero. ¿Sí? Sí. Ah, no lo tenía ese dato. Sí. Bueno, jugó en Boca, alto. Me acuerdo que Víctor Hugo Morales decía, Otero, él era número 2, el que cuando va a los costados, gana. Y pasaron el relato del gol de Otero a Talleres de Córdoba. Y yo era muy futbolero. Sí. Llamo a la radio y era muy simpático para el conductor del programa porque yo era un pibito. Viste que cuando uno habla con un pibito al aire, se enternece, le gusta escucharlo, lo quiere hacer hablar. Y me decían, ¿y te gusta el fútbol? Sí, que esto y que el otro. ¿De qué cuadro sos? De excursionistas, por supuesto. Y me pregunta, ¿cómo termina la jugada? Gol de Sergio Américo Otero, pasó entre dos marcadores y definió. Muy bien.
te ganaste 2 vales para ir a cenar. Era lo de menos, pero para mí ya que te den un premio de tan pibito, era todo un mérito. Venite la semana que viene, no cortes. Quédate que la producción te va a decir por dónde tenés que pasar la semana que viene y nos vas a visitar en nuestros estudios. Bueno, no corto, me atiende un productor, me dice tal lugar, tal dirección, no me acuerdo si era Radio Splendid, no me acuerdo de la radio. Entonces mi viejo no podía y me lleva mi tío Roberto del Vecchio. Me lleva a la radio, era la primera vez que yo iba a ir a una radio. Entro a la radio, un mundo de fantasía. Era como el circo para mí. Uh-huh. Era un show. Veía a los locutores, cómo leían las noticias. Los productores que corrían de un lado para el otro. Señor, le dicen a mi tío. No, él es Leonardo Gentili. El otro día llamó y ganó un premio, sabe todo el chico. Lo que pasa es que los tíos están orgullosos, viste, de uno. Y sabe mucho, muy chiquito, pero estudia, lee. ¿Qué programa? No me acuerdo el nombre del programa. El fútbol y la gente, ponele. Ah, no sale más al aire ese programa. ¿Cómo que no sale más? No sale más. Era una producción independiente, no sale más. Pero bueno, pueden seguir recorriendo la radio. O sea que fue la primera vez que pisé una radio y el recuerdo no es de los mejores, claro, porque yo fui a buscar algo que nunca jamás me dieron. Esa fue la primera vez que pisé una radio. Bueno, ¿vos te acordás la primera tuya? Sí. La primera vez que pisé un estudio de radio fue justamente para trabajar. Una radio que quedaba a 2 cuadras de mi casa y que la verdad... En José Cepaz. En José Cepaz, 18 años había cumplido. ¿Qué radio? Masiva, FM Masiva. ¿Existe aún? No, hace un par de años dejó de existir. A ver, para lo que son los medios locales, tenía una tradición en sí esa radio, pero bueno, sabemos que es muy difícil mantenerlo. Y me enteré, de hecho, hace poco que había dejado de existir. Y fui justamente a golpear la puerta de cara dura, porque recién había arrancado la carrera, o sea, no tenía mucho para por lo menos pensaba yo que no tenía mucho para dar. Y bueno, y obviamente los medios locales, hay veces que siempre uno encuentra algún lugar, y fui de cara dura, no conocía a nadie, golpeé la puerta y bueno, y a las pocas semanas fui a ver un par de programas y a las pocas semanas cubría en un noticiero la parte deportiva. Y de cara dura me mandé. No. ¿Cobrabas en Masiva? No. Después por alguna publicidad, pero no, claramente no. ¿Qué tenías? ¿18? 18, sí, recién cumplido. Es más, esperé cumplir 18 para ir. Cosa de que no te digan, pero sos menor, entonces... Estabas estudiando... Comunicación. Comunicación. Sí. Ahora, no es la primera vez que vi una radio. ¿Por qué? Porque yo cuando era chico, pero por eso, no es la radio en sí, pero sí un programa. Cuando era chico iba a la Rural, que está justamente en los móviles de Radio La Red. Claro. Y bueno, y veía cómo se hacía la radio. Broma, che. Veía cómo se hacía la radio. La impunidad de las 2:30 de la mañana. Se ríe, Lucy. Pero te reí, volamos todos acá, vuelo yo y bueno, y era salen inyectados ustedes también. Perdón, radio. Nos vamos en cohete, ¿no? Yo quiero sacarlo porque ustedes se quedan. La culpa la tiene radio. A ver, continuemos con la Rural. Yo veía todo ese mundo de la radio, que a mí me gustaba, y mi papá iba por un evento, no somos ni del campo ni nada, pero íbamos, y las vacaciones de invierno te llevan a cualquier lado, tal cual. Y yo me quedaba ahí. Y mi papá, pero no sé, quiere ir a ver a las vacas, los caballos, sí, después vamos, pero yo me quedaba como hacían radio, y eso realmente es lo que me gusta. No es lo mismo que un estudio, obviamente, pero sí vos ya ahí, desde el otro lado del vidrio, te das cuenta cómo se manejan algunas cosas. ¿Te acordás de haber visto algún periodista grosso o que a vos te gustase en esos móviles de la Rural? Y sí, a ver, todo lo que tenía que ver, obviamente, con los programas deportivos, me gustaba mucho. Así que desde ese lado me quedaba, desde ese lado me quedaba mirándolos. Había otras radios también, entonces me quedaba mirándolos, pero desde ese lado sí, claramente había, sobre todo lo deportivo. Claramente lo deportivo era lo que más me interesaba. Contame cómo es cubrir el día a día de un club como Boca, con todo lo que eso conlleva, la responsabilidad, porque es un lugar diferente
al resto de los lugares en el periodismo deportivo? Sí, claramente es muy distinto. Yo creo que Boca y River es muy distinto a cualquier otro club. Por el hecho de la exposición, por el hecho de que hoy en día son clubes que marcan la agenda. A mi entender, después ustedes y del otro lado también los oyentes pueden estar de acuerdo o no, yo creo que Boca tal vez un poco más que River, por el hecho de las distintas cosas que pasan, tal vez por el hecho también de épocas, desde que del lado de River en sí está como un poco más armado, y eso lo acompañan ya sea la continuidad del técnico, con los éxitos de algunos años atrás. Y entonces desde ese lado, bueno, claramente es otra la función en sí. Pero desde la actualidad es realmente muy emocionante. Nunca podés estar tranquilo, nunca. No se puede descansar en ese sentido, porque sobre todo en Boca permanentemente pasan cosas. Pero bueno, es un lugar, sobre todo eso, con mucha emoción en sí. Y exposición. Sí, exposición. Y exposición también, porque, a ver, no solamente en los distintos programas, y en esto me saco la figura personal, sino también el hecho de Boca, permanentemente en los medios se trata. Entonces, desde esa exposición puede ser en un canal deportivo, que sería lo lógico, pero también en un noticiero permanentemente y también hasta en programas de distintos rubros, si pasa algo en Boca se toca. Entonces, en ese lado la exposición es mucha y sobre todo también así las presiones, o mejor dicho, no sé si presiones es la palabra, pero sí la responsabilidad que tenés que tener a la hora de dar una noticia. ¿Conociste lugares por Boca? Sí. En realidad por tu laburo. Uh-huh. ¿Viajaste mucho? Sí, a ver, mucho en el interior y sobre todo también después he tenido la posibilidad de cubrir giras o en Estados Unidos o lugares que conociste sí, por la profesión, sí, que no conocías. Sí, que no conocía. Tal cual. A ver, me impactó mucho uno que es Tijuana. Hace poco, en el 2019, la gira que Boca hizo en Seattle, en Nueva York y en Tijuana. Qué viajecito, qué lindo. Sí, muy lindo. Pero aparte con todo lo que significa justamente Tijuana. El límite, obviamente, entre Estados Unidos y México, con todo lo que implica desde la parte política e ideológica. Con todo lo que estaba ocurriendo en esa época con el loco de Trump. Tal cual. Entonces, desde ese lado fue como muy fuerte, porque es un lugar que vos nunca te irías, obviamente, de vacaciones, o por lo menos no lo tenés planeado. Y entonces en ese lado conoces una historia de mucha gente que tiene familiares del otro lado del muro, porque en definitiva... ¿Ese fue tu primer viaje al exterior en la profesión? No el primero, pero sí la primera gira de un mes prácticamente de Boca. Duró de Boca. Sí, porque ¿Y el primer viaje? Y el primer viaje al exterior, Uruguay, ya con una no con el canal, con una radio. No sé cuántas horas en micro fue. ¿En micro? En micro, insólito, es el ¿qué radio? Insólito. Creo que estaba en Radio El Sol en ese momento, en Radio El Sol, en una transmisión de Boca, pero bueno, obviamente el presupuesto era muy acotado, estaba la chance. El Sol que quedaba en Puerto Madero. En Puerto Madero, claro. Sí. El dueño era Cacho Guisani. Claro. Yo anteriormente había hecho la Global. Tal cual. Bueno, exacto. Sí. Palmer es un hombre que sabe de todo. Menos mal que lo tenemos en el equipo. Sí, global. Y bueno, ir a un viaje desde la logística claramente difícil, pero un Boca nacional por Copa Libertadores. Ahí comentabas. Ahí sí, porque en realidad viajábamos los que hacíamos vestuarios y uno relataba y comentaba y hacíamos prácticamente todo, con apoyo justamente acá en Buenos Aires, con el relator de siempre, pero sí. Y bueno, y eso fue el primero. Después sí, ya, bueno, mucho Brasil, en Copa Libertadores uno viaja bastante, pero lo que es gira en sí, porque vos en los viajes de partidos vas y estás más con el día a día o con el ahora a hora del equipo en sí, porque en definitiva es un viaje que te dura 2 o 3 días y estás abocado al partido. Ahora, en cambio, en la gira sí, conoces no solamente un poco más el lugar donde estás, sino también que vinculás lo que vos haces con el lugar donde estás. Entonces, desde ese lado te marca y sobre todo, bueno, destinos así como te decía el de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Estamos charlando con Emiliano Radi, que comparte el cafecito con colegas en la trasnoche de el alargue de fin de semana de Radio La Red, en vivo, por supuesto. 35 minutos pasaron de las 2 de la mañana en la República Argentina. ¿Alguna vez tuviste algún entredicho con algún protagonista o alguien que te pidió explicación?
Sí, mucho. o que tal vez te dijera, che, vos que trabajás con fulano y quiso usarte como intermediario para que aclare determinadas cosas. ¿Cómo se maneja eso en el día a día? Pasa mucho de las dos. Nombres. No, De jugadores, dirigentes. no, a ver. Sí, no hombre, nos escucha nadie hasta ahora. Y no vos, hay Pení, nos nada. pone en las mediciones. Sí. No nos escucha nadie. Esto es entre nosotros no lo cuatro. pongan en aprieto, Sí. por favor. Hay jugadores, no voy a dar nombres, pero hubo un jugador que se fue hace muy poco de Boca, que era mucho de pedir explicaciones. Pero él entendió, yo siempre lo que aclaro, y me han llamado muchos, de distintas dirigencias. ¿Delantero? No. No. Y no te voy a decir más. Ya te quedan 3 posiciones, no te voy a decir más. Igual es dentro de todo fácil. No, delantero ya entendí. No, pero ahora Alguna vez algún comentario, pero no, pero en serio. Pero este que te pedía explicaciones, Es normal. ¿cómo las pedía? Hay Porque- formas y formas. Sí, Hola, Emiliano, mira, che, no. escuché algo. ¿Qué dijiste el otro día? Son cosas Sí. distintas, tonos diferentes. Hay muchos jugadores que tal vez siempre sospechan de por qué uno dice las cosas. Entonces yo lo que aclaro siempre, sea cual sea el protagonista, porque obviamente es el común para todos, es que yo digo lo que pienso y de la información que tengo. Obviamente chequeada. Que uno, básicamente no pero. Entonces, vos obviamente como jugador podés estar en contra de lo que yo digo. Yo, a la hora de, por ejemplo, ver un equipo para el fin de semana, obviamente después el técnico puede hacer otra cosa y hasta le puedo pifiar porque pasa, pero siempre es del lado del pensamiento. Bueno, este jugador me reclamaba mucho de que yo decía que de aquí a un tiempo iba a perder la posición. Porque lo sabía y porque realmente lo sabía que iba a pasar. De hecho, pasó. Pero en ese momento él no lo entendía. Tuve la mala fortuna de que una vez que yo estaba diciendo eso, el jugador fue en un postpartido y el jugador no estaba en la cancha, porque justo no había viajado esa fecha, y estaba en la casa mirando. Y vio todo, y escuchó todo, y siempre al jugador le cuentan. Bueno, a él no, él había visto Lo todo. vio. Entonces yo no podía decir te contaron mal ni nada, porque lo vio todo. Y empezaron los mensajes y todo. Mensajes cargados, muchas oraciones, muchos renglones. ¿Cómo puede decir eso? Y esa fecha él no había estado por una sanción, creo, o algo así. Pero yo sabía que faltaban 2 o 3 partidos para que pierda el puesto. Y bueno, y después él lo entendió porque pasó eso. Y lo entendió. No es que quedó contento conmigo, no. Tenía muy buena relación hasta ese momento. Sin embargo, esa relación a mí no me hacía modificar la información que yo tenía, que iba a perder el puesto. Y bueno, y cuando lo dije realmente no lo tomó para nada bien. A mí lo que me interesa, sea el protagonista que sea, ya sea dirigente, jugador o lo que sea, es que él entienda que es la información que tengo y es mi pensamiento. No que yo opero para alguien. Y desde ese lado, por más que se enojen, después lo entienden. Y eso es lo que a mí, sobre todo, yo cuando tengo discusiones, es lo primero que quiero dejar en claro. Para el que no es del palo Sí. y que está escuchando, por ahí está en una guardia de hospital, en una garita de seguridad, entrando a la panadería. ¿Qué es operar? Cuando uno cubre un club, ¿qué es operar para un lado o para el otro? Porque eso es un término muy nuestro. Sí. Y tal vez el oyente desprevenido diga, pucha, es cirujano también, Radi, que habla de operaciones. Es verdad, es No, verdad. Completo. No. es otro tipo No, de no. operaciones. Sí, por ejemplo, que un representante te diga, bueno, mira, tengo a tal jugador, fíjate de decir que puede llegar a tener chance de ser titular el domingo, cuando en realidad después pasan los partidos y no lo es. Que ¿Te lo piden de onda o...? Nunca me pasó, Mm. pero sí sé qué pasa. Sí, inflar al jugador. Ahí no te lo Obvio. puedo decir. Ahí no te lo puedo decir si es de onda o eso es, Mm. la verdad, el que lo haga, digamos, para decir. A mí, la verdad, nunca me pasó. Sí, obviamente que te llegan informaciones y decir, no, mirá, vas a ver que vas a ser titular. Y después una chequea y no es. Entonces, la función del periodista justamente es chequear y darse cuenta si realmente tiene chances o no. Entonces, bueno, y después mismo también algún dirigente o algo de decirte, no, mirá, vas a ver que Boca, en este caso, pues estamos hablando de Boca, va a ir a buscar al 3 de, no sé, de un club de Brasil. Y vos decís, pero si el club que cubro no está buscando 3, y no hay mucha chance de que vaya a buscarlo. Entonces, bueno, obviamente, que un jugador sea nombrado porque está en la órbita de Boca, y el jugador lo cotiza muchísimo. Entonces, desde ese lado,
Bueno, pero entonces, ahí por eso, estaría uno cayendo en una operación sin saberlo, quizá. No, por eso, cuando uno chequea, y realmente, puede ser, hay veces que puede ser que vos decís, mirá, lo chequeaste y tal vez sí, bueno, y ahí puede ser que... O por ahí no. en confianza decís lo que otro quiere que vos digas y tal vez no se condice con la realidad. Tal cual. Pero uno está operando sin saberlo. Por eso, hay veces sí y hay veces no. Y desde ese lado, digo, cuando uno chequea la información y sabe que no es así y vos lo seguís sosteniendo, y entonces ahí sí, ya lo sabés que realmente no es así. Entonces, en ese sentido, uno puede tener una información errónea y eso nos pasa a todos. Pero bueno, cuando vos lo chequeaste y te diste cuenta que no, y si vos seguís, entonces ya estábamos hablando de otra cosa. Me parece que desde ese lado estamos hablando de justamente este término que habría que explicar de operación. Porque a mí me da la impresión de que en el periodismo deportivo, ustedes, los que cubren clubes, tal vez están más expuestos para que les ofrezcan tal o cual versión o que les propongan tal o cual operación para ir en detrimento de tal o a favor de cual. Me da esa impresión. Sí. A ver, yo no sé si existe la metodología de decirte, y no, mirá, esto, por lo otro. Sí, obviamente uno en esas operaciones que nosotros venimos hablando recibe información, pero ahí está nuestro trabajo de chequearla. Y ojo, yo esto no digo, nunca tuve una información errónea o no, porque hay veces que incluso cuando vos lo terminás de chequear tal vez no es así, pero bueno, justamente ahí está el trabajo de hacerlo con conciencia o no. Entonces, a mí en eso que yo aclaro permanentemente, yo puedo tener una información errónea, en todo caso, porque me puedo equivocar, pero créeme que hice todo lo posible para que eso no sea así. Y nunca nadie, sin dar nombres, o sí, como vos quieras, se acercó y te dijo, che, tomemos un café, mirá, yo quiero hacer esto, necesito hacer esto en el club, o con tal o cual jugador, y necesito que me des una mano. ¿Te pasó? Me parece que nunca di lugar a eso. ¿Y cómo es esto de no dar lugar? No, porque sí, por ejemplo, he tenido charlas con técnicos, por ejemplo, como para entender la idea futbolística o eso. Ahora, por ejemplo, nunca me junté a tomar un café con un representante. Y hay veces que sí, cuando vos chequeás una información con el representante y todo, y nos tenemos, sí, bueno, pero nunca lo seguí en sí. La relación más allá de periodista-representante o periodista-jugador o lo que sea. Entonces, desde ese lado, me parece que tal vez en esas figuras que no es la de jugador, la de técnico, la del fútbol en sí, me parece que en ese sentido nunca di. Sí que pasa o sí que las comunicaciones están, porque hay veces que uno se entera cosas por parte del jugador, se tiene que enterar. Cuando un jugador es contratado por el club o algo, se termina enterando cuando llega o cómo viene o esas cosas por el representante, sí. Ahora, de ahí a sentarme a tomar un café, a establecer o a que tal vez ellos tengan ese lugar como para, por ejemplo, ofrecerme algo, me parece que yo tal vez desde ese lado nunca lo dejé avanzar. El que habla es Emiliano Radi, colega, hombre de ESPN, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros en el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Qué es lo que te sirve por afuera del fútbol o del periodismo para incorporar, para aprender y que luego lo podés aplicar en el laburo? ¿Qué sé yo? Arte, literatura. A ver, literatura sí, pero últimamente estoy implementando el hecho de varios documentales audiovisuales, y ya sea series y todo, pero siempre más referido a los documentales, sobre todo en esto que hablamos siempre de la manera de contar las cosas. Por ejemplo, es un detalle, pero justo está pasando ahora, estoy viendo un documental de la Fórmula 1 en Netflix, y desde ese lado me interesa justamente cómo se ve la realidad, bueno. Cómo se cuentan algunas cosas. Entonces me estoy volcando más para eso porque me parece que me sirve a la hora de no solamente conocer a los protagonistas, sino cómo uno puede contar algunas cosas que viven los protagonistas.
Y me parece que en ese sentido, al margen después de que lo que uno consume, obviamente, de los medios y de lo que sea, es una visión que estoy implementando ahora en estos días o en estos meses que estoy prestando sobre todo atención a eso. Fuera de aire me decías, me encanta la radio, ahora Sí. circunstancialmente no estás trabajando en la radio, estás laburando nada más que en la tele, pero me gusta lo que genera la radio, el poder de llegada que tiene, la inmediatez de la radio. ¿Qué otras cosas te mueven para laburar en la radio? Y lo que me apasiona de la radio es ese mundo, justamente, que uno se imagina, que tal vez ahora, a ver, con las redes sociales en sí ya no es tanto, pero vos te acordás antes que vos te imaginabas y soñabas cómo era una locutora, o cómo... Y esa magia siempre me cautivó. De hecho, Increíble. me considero tal vez, por más que hace ya 3 años no haga radio, me considero tal vez más hombre de radio, porque Mirá. fue mi carrera que de televisión, pero en definitiva, toda esa magia de la radio de vos comunicás de una determinada manera. A ver, en el fútbol, vos escuchás un relato y no es lo mismo claramente por televisión, porque vos te estás imaginando la jugada a través del relator, a través del comentarista, en base a lo que opina, te imaginás el partido con esas, pero vos no lo ves. Entonces, en ese lado la magia y sobre todo lo que podés inculcarle a que está al oyente es totalmente diferente. En la Desde época, todas las funciones. a propósito de esto que decís, en la época de los radioteatros, Sara Prosperi, en ese momento no existía la tele. Claro. Sara Prosperi era una reconocida actriz de radioteatros. Y cuando ella tomaba el tranvía para ir a la radio, no le cobraban el boleto porque la reconocían por la voz. Y es cierto, eso se perdió un poco con las redes sociales. Es como que las redes sociales de alguna manera atentan contra la magia de la radio. Exacto. Por eso a mí no me gusta cuando se filman los programas de radio. La radio es la radio. Si me venís a filmar, pagame lo que corresponde y te hago tele. Claro. Lo que pasa es que es un poco luchar contra la corriente. Pero la radio generaba esto, cuando Sí. los actores y actrices de radioteatros viajaban, vos lo sabés muy bien, Lucy, viajaban Totalmente. por el interior, iban de gira, la gente los iba a recibir con una devoción sin par, sin siquiera conocerles las caras. Conocían sus voces, esas voces que fueron tan referenciales en el comienzo de la radiofonía en la Argentina. Oscar Casco, Susi Ken, digo, esos radioteatros, Claro. que era lo que unía a la familia, era la radio, prenderla, no había tele, Claro. no había otra manera de entrar en el mundo de la fantasía que los sonidos que se iban haciendo, que todo era el ruido de la puerta, había alguien Claro, que mucho más manejaba únicamente el sonido, digo, sí, eran las voces eran los cuerpos, y eran las caras que antecedían a esa llegada de esos cuerpos, de esos actores cuando iban a los pueblos. Y todo tiene su magia, porque a ver, vos fíjate que lo audiovisual también, y hoy en día permanentemente nosotros estamos expuestos con las redes sociales, con las distintas plataformas, a lo audiovisual. Y yo empecé a encontrarle el gusto a eso. Al principio, la verdad, cuando yo empecé a hacer televisión era como, qué raro esto. Le empecé a encontrar el gusto y hoy es el día que me gusta y que lo entiendo y que me siento cómodo. Pero en definitiva, estamos hablando de dos medios totalmente diferentes. Uno es el imaginario, uno es lo que vos pensás que está pasando, cuando en realidad te basás y confías a ciegas en el relator, en el conductor del programa, y obviamente el otro es el que vos estás viendo. Y por más que en la pantalla de ESPN yo diga una cosa, el televidente se queda con lo que ve. Y es más, hasta desconfía de mí en el caso, porque él se siente con autoridad justamente como para cuando uno está viendo el partido y dice, mirá, este está diciendo otra cosa. En cambio, con la radio, vos te entregás al relator y al comentarista. Entonces, desde ese lado, claramente, me parece que tiene lo lindo cuando uno hace radio. ¿Qué fue lo más frustrante o lo que más dolor te generó en la profesión, en el medio? ¿Alguna desilusión? ¿Alguna promesa que no te cumplieron? ¿Algún momento en particular? ¿Algún programa? ¿Alguna transmisión? ¿Algo que te haya generado alguna frustración que recuerdes, que te haya marcado a lo mejor?
y una chance que se me había dado al principio de mi carrera, que después con los años entendí que fue lo mejor que me pasó, no haberla... Sí, porque, y esto yo lo hablo con muchos, sobre todo cuando comienza la carrera, uno que tiene 20 años y se quiere comer el mundo, y hay veces que es preferible a paso firme, pero más tranquilo, y bueno, y se me iba a abrir un medio que iba a tener mucha repercusión nacional y sobre todo en ese momento ya con Boca iba a haber grandes figuras, digamos, de ese momento. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Para situar un nombre de Alejandro Fantino, que iba a participar de ese proyecto con Boca, que en ese momento era un proyecto partidario. Sí, no, en realidad era un medio más nacional, pero que Boca iba a ser fuerte, al igual que River, y estamos hablando de grandes figuras, y después obviamente el resto era a trabajar, pero bueno, claramente a los 20 años tener un proyecto así, con una persona que se identificaba muchísimo. ¿Para qué medio era? Nunca tuvo un nombre, en definitiva. Se iba a crear y todo. Era un proyecto, claro, era un proyecto, pero que no se sabía dónde iba a desembarcar. Exactamente. Que estaba supuestamente muy firme en ese momento y que iba a tener como sus figuras y trabajar para ese proyecto. Que ya estaba todo y que faltaba solamente justamente el nombre, que iba a ser página de internet, más radio y todo. Y cuando, no sé, ya estábamos trabajando en el proyecto en sí. Y bueno, de un día para el otro no se hace y no se hace. Que igual fue una frustración en ese momento, pero que después de todo eso, seguí con transmisiones chicas y seguí muchos años más tratando de encontrar el lugar, pero que después hoy en día lo agradezco, porque tal vez en ese momento no sé si sabía cómo manejarlo. Y tal vez hoy sí me siento mucho más capacitado para tratar distintas situaciones, y no estoy hablando solamente de lo periodístico, como hablábamos, el mundo Boca en sí es muy difícil, y yo creo que a esa altura ahí tal vez no iba a tener, sobre todo, la confianza, la tranquilidad y hasta la seguridad para manejarme en distintas situaciones. El consejo de Boca, para muchos malísimo, para otros cortaron con muchos años en el cual le han robado la esencia y el alma al club. Vos que estás en el día a día, ¿qué lectura tenés? De Riquelme, de Cassini, de Delgado, de Bermúdez, de los muchachos que hoy están en el fútbol de Boca. Claramente es lo controversial hoy en día y te das cuenta que algunas cosas cuando se analizan por demás o se critican por demás. No hay errores también, obviamente, como en todo. Desde ese lado yo lo que noto es que están abocados en sí para lo que es obviamente acompañar el plantel y las transferencias, etcétera, etcétera, que al estar compuesto por todos exjugadores que tienen su manera de tratar a los jugadores, que tal vez el dirigente no. Porque no los conocen tanto. Exacto, claro, sí, a eso me refiero. A ver, los dirigentes futbolísticos en sí hay veces que cuidan por demás a los jugadores. Y hay veces que vos al jugador también tenés como que exigir. Y yo creo que al ser jugadores, y no solamente en Boca, pasan en otros ámbitos o en otros clubes que exjugadores toman ese rol. Lo tratan por lo menos de otra manera. Entonces, resumen, hay muchos chicos que te dicen, no, la verdad que yo veo, no sé, todos los días a Riquelme y no lo puedo creer. Y después hay otros que te dicen, y bueno, sí, pero y yo también hice muchas cosas en Boca, entonces la figura de los ganadores hay veces que tal vez pesa por demás. Me parece que hay más críticas, algunas sin razón, por todo lo que implica, sobre todo lo político en Boca, que eso no se puede negar. Puede ser, porque muchas veces la crítica a Riquelme, en particular, excede al periodismo deportivo. ¿Puede ser que Riquelme esté pagando el precio de haber derribado el último bastión macrista que era Boca? Porque ya no podemos hablar de bastión macrista a la ciudad de Buenos Aires, porque Larreta tiene desde hace mucho tiempo vuelo propio. El último bastión macrista con Angelici a la cabeza era Boca. ¿Puede que esté pagando ese precio Riquelme? Yo creo que sí, pero que él también lo sabía. O sea, a ver, si vos le ganás las elecciones justamente a Angelici, al macrismo... Al delfín de Macri, sí. Vos ya sabés
también que ibas a tener una contra importante porque la tuviste en las elecciones. Entonces, vos te imaginás también qué cosas pueden pasar después. Y desde ese lado no se permite una justificación. ¿Por qué digo esto? A ver, por ejemplo, el defensor de lo que puede ser el Consejo de Fútbol o esta dirigencia de Boca te dice, y bueno, pero desde varios lados tal vez la crítica es por demás. Bueno, sí, vos ya lo sabías en el momento que ganaste la elección. Entonces vos también tenés que estar preparado justamente para eso. ¿Cómo te preparas para eso? Es buena pregunta, sí, es buena pregunta. Habría que preguntárselo a Riquelme, ¿no? Sí. O a la gente del Consejo, Pero yo creo que, digo, a lo que voy es... Digo, ¿cómo te preparás No puede ser algo inesperado por ante ellos. cosas que vos escuchás y sabés que no son así? Claro, Debe ser difícil. sí, Debe generar impotencia, ¿no? sí. Por más que vos te la veas venir. Por eso, a ver, Estoy pensando en En voz esto- alta, en esto compartiendo creo con vos. que coincidimos en el hecho de que si vos cuando ganás, llevándolo al fútbol, a un rival, al más difícil de todos, vos sabés que después, el partido siguiente, te van a querer ganar. Entonces, desde ese lado, me parece que no puedes decir, y bueno, no, y ahora es difícil. No, porque en definitiva vos ya lo sabías. Claro, debe ser difícil también, ¿eh? Y por eso creo que la exigencia que tenés es doble. Entonces, vos desde ese lado tenés que minorizar el margen de error como para que justamente no tengan las críticas. Y es obvio que todas las dirigencias se equivocan también. Entonces, lo vas a sentir el doble también en la posición. Hasta acá, en lo que va de gestión, y ya les doy a Palmer y a Lucy para que aporten también en este cafecito con colegas que estamos compartiendo con Emiliano Radi, hombre de ESPN y que nos está acompañando en la noche profunda de Radio La Red. Lo peor y lo mejor del Consejo en esta gestión. Lo mejor, sin dudas, es darle la oportunidad a los juveniles. A ver, tengamos en cuenta una cosa, que estos juveniles vienen en Boca de hace mucho. Es un proyecto que sobre todo nació con Coquirrafo, estamos hablando, 2003. El Flaco Schiavi en la reserva. Después el Flaco Schiavi, o sea, es un proyecto que nació hace mucho. Pero que en definitiva Boca lo que no daba era la oportunidad de primera división. ¿Por qué? Porque estaba Guillermo Barros Esqueloto, que tal vez no confiaba tanto en los juveniles, porque después vino Alfaro y a poquito empezó a darle lugar. La necesidad de los resultados también a veces, ¿no? La necesidad de los resultados ni hablar. Entonces, desde ese lado no tenían los lugares los juveniles, que estaban correctamente formados, o por lo menos veíamos, y lo vemos hoy en día, no sé, Bentancur es titular en la Juventus, entonces desde ese lado es que la formación estaba bien, pero bueno, no tenían oportunidades en primera. Eso es lo mejor. Yo creo que lo peor es, primero, lo que pasó en Brasil, que es total... A ver, puedo entender los fallos, lo entendemos todos y todo, pero el comportamiento después no fue erróneo. ¿Y por qué esto se lo doy a lo que tiene que ver con el Consejo de Fútbol / dirigencia? Porque son los que estaban ahí, porque los jugadores ya estaban en el vestuario. Entonces, en definitiva, me parece que ese sí es un déficit. Y después, esto de esa, tal vez, exigencia que tenés para no alimentar críticas que vos ya sabés que van a venir. Pero me parece que sobre todo lo de Mineiro es lo que claramente se le tiene que caer, por lo menos, o criticar por el hecho de el comportamiento. Que en sí, sobre todo, también las declaraciones que vinieron después alimentan un poco eso. Porque en definitiva no se nota tanto un arrepentimiento de esas actitudes. Que yo entiendo, y creo que el hincha de Boca también lo entiende, el hecho de que fue favorecido en los dos partidos, pero me parece que no era la manera, que uno tal vez lo entendía un poco más de los jugadores, no lo comparte obviamente, pero lo entendía más de los jugadores, que son los que tienen las pulsaciones al máximo nivel, y el dirigente en ese sentido se tiene que poner en otro papel. No es fácil para nada, y lo sé, pero creo que es lo que se tiene, por lo menos es lo que yo critico. Palmer, antes de que se enfríe el café. Mira, dijiste algo cierto. Yo como dirigente, pues soy dirigente de Ferro, Sí. me pongo a veces la camiseta como en función a mi club pertenezco, ¿no? Estoy de acuerdo con vos en una cosa por la cual dijiste es una cosa bien fehaciente. A veces se toca el consejo de fútbol o el manager, futbolísticamente hablando, en función de delegar críticas o responsabilidades. Eso diste con la tecla, es una, digamos, definición más que exacta. Porque en Ferro también ocurrió, Claro. está claro. Después, bueno, con el Consejo de Fútbol, yo de Boca estoy de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo con otras, pero
Vamos a lo tuyo, que lo haces muy bien. Yo te veo todas las noches, sos un gran profesional. Es un fan tuyo, No, en Radi serio, no, en Palmer, serio. viejo. Sí. El hombre de la noche. Por la cual siempre me gusta, a mí me encanta ver ESPN a medianoche, sobre todo el último reporte, que bueno, con Juancito Marconi, bueno, Morena. por Luis Moreno. Morena A Juan también. yo lo conozco muy chiquito, a través del padre, que lo llevaba a una discoteca amiga, al Club de Pinamar y a CAEX, ¿no? Pero al margen. Hablamos de Boca, ¿no es cierto? Sin tener una responsabilidad de dar nombres por 5 jugadores que vos viste jugar, un top 5 de 5 jugadores de Boca. Y bueno, a ver, obviamente Juan Román Riquelme, Martín Palermo, pero no por lo goleador. Uh-huh. Yo siempre destaqué eso, sino por el hecho de, como que me identifica bastante el hecho de ir y tratar, y hay veces que te pegas con una pared y seguir intentando y seguir intentando. Bueno, Martín Palermo fue eso, que por más que cuando regresó de Europa, para mí desde la técnica mejoró muchísimo. Tuve la oportunidad después de trabajar con él en el canal, y la verdad que es así, es el hecho de ese optimista del gol que lo definió Carlos Bianchi, es claramente eso. Entonces, desde ese lado te inculcaba justamente el hecho de no parar nunca de intentar, y su vida, me parece que lo identifica, pero me destaco ese mensaje, sobre todo positivo, para adoptarlo, el hecho de permanentemente seguir peleando, porque otra no queda. Después, bueno, ellos dos obviamente. Después estamos hablando de Guillermo Barros Esqueloto también, en cuanto a la referencia, en cuanto al hecho de lo que hacía en la cancha. Hoy en día es el técnico de Boca, que también Sebastián Bataglia, con todo lo que pasó, la última etapa, recuerden que pasó, eran puras lesiones, y también en ese sentido no dejó de pelear. Bueno, es el hombre más ganador de la historia de Boca, y yo me voy a quedar con un arquero que me parece que el relator en este sentido, no sé si me va a apoyar, el conductor de este programa, pero para mí el máximo arquero, 2 arqueros en realidad, pero bueno, me excedería a los 5, pero tanto Córdoba como Navarro Montoya, los dos para mí No, son, sí, porque... Pero pensé que Gatti me iba a decir. Bueno, Gatti está en otro nivel. Bueno, ahí está, vio que yo sabía que íbamos a Cuando entrar en un yo era debate. chico y fui a la cancha, la primera vez que lo vi a Gatti, Sí, dije, este tipo salió... Ahí está. Aquí llega el oso Gatti, súbale. Vamos todos, con sus pantalones largos y su bicha de color. Es que nombrás a Gatti acá, Radi, y salta esta canción. Lo Ya sabía, está lo programado. sabía. Escucha, este es el disco que sacó el Loco Gatti. Mira, Canciones tributo al Loco Gatti, escucha. Un canto popular. Base musical de nuestro show radial en un momento determinado. Y su valer. Dale. Aquí llega el oso Gatti, su valer. Ahí viene, La Boca se hizo estrella y llegó a la selección. Desde Rusia hasta Polonia aplaudieron al camp. Claro, porque el Loco Gatti atajó en la gira previa al Mundial 78. Después se lesiona la rodilla. Ese día nieva, en Rusia. ¿Verdad? Bajo la nieve fue figura el exacto, Loco Gatti. exacto. Atajaba hasta las bolas de nieve, hermano. Ya. Qué grande el Loco Gatti. Yo pensé que era un tipo extraído de la ficción. Que era un superhéroe. Con las bermudas. Las vinchas multicolores. Qué grande. Aparte lo querían todas las hinchadas, bueno, es que, Todas las hinchadas lo aplaudían al Loco Gatti, justamente. Qué Bueno, paradójico, todos estos ¿no? jugadores que Porque mencionamos trascienden los clubes. sí, qué paradójico, porque terminó silbado y reprobado por la barra de Boca, un tipo que era querido por todas las hinchadas, por una cuestión política, ¿se acuerdan ustedes? Sí, porque tenían su carácter el Loco también. Él hizo una propaganda política apoyando a Raúl Alfonsín en las plateas de la cancha de Boca. Claro. La barra de Boca, la barra de José Barrita, peronista. Y no se lo perdonaron. Me acuerdo que después de esa propaganda, él va a ocupar el arco que daba a la barra de Boca. Y lo más leve que le cantaron fue olele, olala.
el Pato es peronista, el Loco es radical, por el Pato Filiol, que era la gran rivalidad. Fuerte. Ahora, era muy fuerte Muy fuerte. que la barra de Boca cantara eso, Exacto. porque el Pato Filiol era River, Tal cual. y Gatti era Boca. Y después, bueno, fue increciendo el mal clima, y el Loco Gatti se termina yendo de Boca, Sí, se termina retirando. Igual el detonante fue un error que él tiene contra Armenio. Exacto. Él quiere salir jugando, se la roba Maciel, el fallecido Maciel. Aprovechamos para recordarlo, traerlo a este cafecito con colegas. Se la tira por arriba. Primera fecha del campeonato. Boca pierde en la Bombonera con Deportivo Armenio. Y el Pato Pastoriza. Ahora estoy recordando, yo creo que le cantaban por el Pato Pastoriza. El Pato es peronista y el Loco es radical, porque el Pato Pastoriza era el técnico de Boca que después lo termina borrando a Gatti. Claro, sí. Y en la segunda entonces que fecha toma la del decisión campeonato, y ingresa Navarro. le da la posibilidad a Navarro Montoya, Igual. y Boca le gana en el Monumental al River de Menotti Exacto. 2-0, si me equivoco, corregime, con goles de Walter Perazo y Alfredo Graciani, el recientemente fallecido Alfredo, que pasó por la charla de este programa y nos contaba de aquel gol. Mirá, Por el gol, Alfredo, decía Víctor Hugo, Sí. por el gol, el Alfredo, gol. cada vez que hacía un gol Graciani. sí. Fíjate que Navarro Montoya siempre declaró que tenía a Gatti como sus ídolos. Pero Y por que eso cantaba la justamente- barra de Boca, no por Claro, Filiol. No por Filiol. Por el Pato Mirá. Pastoriza. Pero siempre destacaba justamente eso, del hecho de tener que ser él el que termina sacándolo, no por culpa de él, obviamente, por la elección del técnico, pero sacándolo a Gatti de su lugar en el mundo, que era el arco de Boca, cuando él lo tenía como ídolo desde chico. Y fue muy triste la despedida del Loco Gatti porque fue en cancha de Vélez. Y después le dieron la posibilidad de jugar un En un partido, partido. con un equipo de Chile, no me Sí. acuerdo si la U de Chile. Sí, la U de Chile me parece. Ahora estoy Era, en duda con Colo-Colo, era la pero- celebración de un campeonato de Boca, Sí, la de U uno de los Católica. Boca de Bianchi. Sí, exactamente, que jugó muy pocos y minutos. jugó, o sea, que fue a jugó- manera de despedida. Pero Sí. la despedida, en un partido donde él fue protagonista, fue en cancha de Vélez, con Sí. poco público, no acorde con lo que fue la carrera del Loco Gatti, que estuvo más de 20 años en primer nivel, que Tal jugó en cual. primera división, que jugó en River, que empezó en Atlanta, Atlanta. pasó por Gimnasia Esgrima La Plata, por Unión. Ujú. Yo Estuvo creo- a punto de ir a jugar a excursionistas, me acuerdo. Y la publicidad del Smowin. ¿Quiere tener Smowin? Y para mí el Loco está entre los 5 ídolos más grandes de la historia de Boca. Y en aquella época, el Pato Filiol también sacó un disco. Claro. El Pato Filiol también sacó un disco. Y había un coro de niños que le cantaba y le decía: gracias, Filiol, por todo lo que aprendimos. Gracias, Filiol, por todo lo que aprendimos. Y también por ser argentino, algo así. Qué lindo. Yo tenía el disco de los dos. Pero el Loco Gatti era un superhéroe, devenido en arquero. Ahí está, Ahí está. tiene todo, Fey. Sí, 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 verdad. ¡Pum! Qué lindo. Qué bárbaro. Hasta en eso competían Gatti y Filiol. Cada cual tenía su disco. Qué locura, ¿no? Filiol, mejor del mundo, esto fue después del Mundial 78, claro. Que fue el Mundial claro. donde Filiol tampoco parecía terrestre, ¿no? Aparte de Gatti tenía una personalidad, yo lo conocí mucho porque él iba a un Punta del Este, Claro. y jugaba, el equipo de él se llamaba Puente Roto, y jugábamos en Solanas, el campeonato, donde jugaba el equipo más tarde que llevaba Verón, Astrada, todo, y él con su equipo jugaba Buitrago, jugaba el hijo de él, Fefo. No podía perder a la bolita, o sea, no podía perder. Con nunca. espíritu Che, me gustaría tener una charla con Gatti, porque hablamos con el Beto Alonso en este programa, hablamos con Ricardo Enrique Bocchini, hablamos con el Toti Iglesias, con referentes de aquella época.
el otro día con el Mono Perotti. Me gustaría hablar con el Loco Gatti. Sería una muy buena charla. No sé si tendrá ganas. No es de hablar mucho últimamente, no habla mucho con los medios argentinos. Pero, porque uno últimamente lo escucha hablando de este, del otro, de Messi. No, que me cuente su historia. Como aquel pibe de Carlos Tejedor que nació el 19 de agosto de 1944 y llegó a ser uno de los máximos ídolos de la historia de Boca. Eso quiero que me cuente. Podríamos, vamos a intentarlo, qué sé yo. Estamos en el cafecito con colega, no me quiero ir de esto, con Emiliano Radi. El top 5, pero al revés. A veces lo parece un gran aprieto. Se me ocurrió ahora, nunca lo habíamos hecho. No. A ver. Es para incomodar un poco. Claro, como para... Joder. Me vas a tener que dar tiempo, pero... Bueno, te lo puedo hacer así. Un plumazo. Ya se me ocurre, pero vos sos el entrevistado. Yo me acuerdo uno que hasta la hinchada le hacía chistes, que era cuando yo era chico, de este Boca, que hasta tal vez injusto, pero bueno, no sé. No sé si. El Flaco Dolber es uno. Ah, el Flaco Dolber. El Flaco Dolber. Bilardo lo llevó a Boca, sí, ¿no? Bilardo, era la época de Bilardo. Sí. Que no, dio pie con bola en Boca. El La anti-top hinchada- 5 es este. Sí, el anti-top 5. Y yo me acuerdo que hasta la hinchada se lo tomaba a burla, digamos, y hacía distintas burlas Qué tremendo. al jugador. Para Eso un jugador. Sí, tal cual. porque El no lo segundo, ayudaba para nada, ¿no? En ese sentido. El segundo... me descolocaste con esto, pero ya estoy... El segundo y siempre el puesto de defensor fue muy complicado en Boca. Por eso decíamos, a ver si puedo... Porque hubo varias... que de pregunte esas- Lucy de esas- y vos seguís de pensando. esas experiencias. Seguí pensando. Esos En un- laterales. En un ratito me lo Sí. respondes. Completás el Sí. anti-top 5. Ahora te digo, no me puedo acordar el brasilero que viene, Jorginho, ¿era? Jorginho me sale, pero no sé si es Jorginho. Ahora voy a ver. ¿Baiano no era? No me acuerdo. Sí sé cuál. El 4. Sí, Baiano era. ¿Y dónde sacó? Rodríguez Neto jugó. No, él ni lo vio. Baiano. No. Rodríguez Baiano Neto puede en Boca ser, no tuvo un buen paso, en Ferro la Por eso. rompió. En Ferro la rompió, pero no por está eso te hablando digo. de Rodríguez Sí, Neto, sí, eso sí, fue sí. mucho Antes. No, mucho antes. Sí, Sí, por sí, eso sí. te No, digo, ni lo vio defensor. él. No, Él no tiene lo vio. 36. Sí, no. sí, Baiano. Era chiquito yo. Claro, sí. En Rodríguez Neto en Ferro la rompió. Baiano. Sí, Baiano, era, ¿no? Baiano, sí. Ah, Baiano. Baiano también es otro que. Pero Baiano. lo que pasa es que eso también fue hasta pocos partidos, paso fugaz, y desde ese lado ha quedado también en la imaginario memoria. popular. Exacto. sí. Faltan 3. Sí. Después, uno que nos cautivó, que era muy buen jugador, pero que en Boca tampoco, y solamente se recordará. De hecho, tuvo la mala suerte de que no se recuerda tanto el gol, porque fue el día que Bianchi dejó plantado en la conferencia de prensa a Mauricio Macri, que estamos hablando de Takahara, que era jugador de selección, y que uno piensa que en Boca podía llegar a ser algo bueno dentro de todo, y no. Fue increíble. No dio pie con bola. Fue increíble lo que pasó con Takahara. El ¿Vos te día- acordás? Claro, el día que Porque convierte Boca el gol. jugaba. No, está Ah, bien. Boca jugaba la final en Japón. Sí, bueno. La final de la Intercontinental. Sí, Y Bianchi no lo llevó. Increíble. sí. Desde Esa todo- rebeldía Ese es el tema. de Bianchi. Que no era con Takahara No, el tema, que ¿no? después quedó reflejada. No, rebeldía. El tipo es un sabio. En aquel momento lo reflejaba en Boca. Cuando se plantó en aquella conferencia con Macri que le pedía explicaciones. Yo no te tengo Bueno. que dar explicaciones. Se termina el contrato, me voy. Tal cual. No, pero no tenés que. Buenas tardes. Bueno, el día fue? que convierte gol, ¿No? justamente, Ese- Takahara. no. El ¿Ese fue el día de la 6-1, conferencia? Claro, 6-1, Boca mirá. gana frente a Lanús. Uno de esos goles es de Takahara. Y que el otro día, la tapa del diario deportivo argentino, iba a ser el gol de Takahara, obviamente. Bueno, al final fue post conferencia de prensa, esa foto donde Bianchi se levanta y deja a Mauricio Macri sentado pidiendo la explicación. Escucha, Estoy acá para hacer lo mismo que hice el día que te fui a este es buscar Macri. a Italia. O España era, ¿no? Siguiente, yo lo escucho. ¿Está bien? Pará, cortame ahí, ahora seguimos escuchando. El contexto era el siguiente: conferencia de prensa de Bianchi para hablar
del partido. Del partido, No, exacto. una conferencia más. Y de repente irrumpe Macri, que era el presidente de Boca, aparece como de ninguna parte, se sentó al lado de Bianchi, que no entendía lo que pasaba, y ocurría esto. Dale. Perdón. Vos tenés que darnos una respuesta, porque los hinchas de Boca merecemos tener claramente la situación y no que haya malos entendidos que llevan a una situación tan penosa como la que hemos vivido hoy, cuando Boca es una institución modelo. Entonces creo que tenemos el derecho, así como le explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestro compromiso. Bueno, por la misma razón tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue, y de así las cosas se aclaran, y yo también me termino de enterar, porque la verdad quiero saber cuáles son por las razones, si yo estoy equivocado, por yo estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que aclare. Me hicieron la pregunta recién de que el asunto del contrato, dijo que no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca, no he renunciado, yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya está. No tengo por qué decir las causas yo. Esto es así. No hagamos esos programas que pasan todos los días, como es, a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, que donde, como es esos programas, no. Yo a los 52 años no estoy para eso. No es justo hacia la gente de Boca que ellos no sepan claramente cuál es el problema, porque si hay algo que pueda hacer Boca para que vos te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir, no, Boca no puede hacer nada, y el tema es una decisión mía que quiero dar por terminado un ciclo. No prolongar el contrato a partir del 31 de diciembre, ya está. Pero porque no hay ningún otro motivo de los que dice la prensa. No, tenés que aclararlo acá. No corresponde. Y ahí se levantó y se fue. Y ahí se levantó y se fue. No tengo por qué explicar los motivos. Se termina mi contrato, no lo extiendo. No, tenés que explicar, decía Macri. Qué momento ese. Sí, terrible. Terrible. Después Macri lo vuelve a buscar y Bianchi vuelve a ser el técnico de Boca. Y vuelve a ganar todo con Boca, ¿no? Sí. Pero ese momento fue de mucha tensión. Te faltan dos para completar el anti-top 5. Celay. ¿Sí? Sí, para mí en Boca. Un buen partido, En Boca, en Estudiantes sí, tiene su carrera. Esto no va en contra en sí del jugador. El paso por Boca para mí fue muy malo. No terminaba de encontrar la posición. Claramente no era lo que Boca necesitaba. Para mí fue muy malo. Y después, también es otro que en Boca para mí nunca. Porque, a ver, es fácil agarrar los jugadores que tuvieron un paso fugaz, esos que, estuvieron pocos meses. Pero para mí otro que tal vez sí estuvo un tiempo en el club, que prometía mucho más y que en definitiva fue el que desentonó en todo lo que tiene que ver con la historia de Boca de los arqueros, Sandro Guzmán. A mí también, nunca me gustó, nunca para mí encontró un buen nivel. Fíjate que peleaban Sandro Guzmán y Abondancieri, y en ese momento ninguno de los dos se merecía. Bambino Veira era el técnico de Boca. Sí, exactamente, en ese momento ninguno de los dos, porque Abondancieri tampoco hacía bien las cosas como para ganarle el puesto. Abondancieri creció mucho, y lo dice él, una vez que trabajó con Oscar Córdoba, cuando llegó en el 98. Claro. Aprendió muchísimo él mismo, el Pato Abondancieri lo reconoce, y bueno, para mí ese es el quinto. Guzmán, estamos hablando de un técnico, de un arquero que ha participado no jugó, pero ha participado de esa época de Vélez de campeón del mundo. Claro. Se retiró muy joven. Se retiró joven, buscó otros destinos, tal vez la carrera futbolística no era lo prioritario para él y no era lo que más disfrutaba. Pero también lo pongo, en esa época de Boca no fue para nada buena. Gran abrazo al amigo Fernando de Ballester, que dice, ¿no es Luis Alberto el brasileño que dice Emiliano Radi? No, Luis Alberto es otro. Es otro brasileño que pasó por Boca, que jugaba de marcador central. Sí, por eso. Es otro. Y un gran abrazo. Hay varios Gunino, hay varios de esos que tuvieron pocos meses y que en realidad es una lista larga y hasta injusta porque tuvo poco tiempo. Un gran abrazo a Eric Demkov, que nos escucha siempre, amigo, relator. Mirá qué lindo aporte. Justamente ayer se cumplieron 33 años del último partido de Gatti. Mirá. 11 de septiembre de 1988, Boca 0, Armenio 1. Y la figura de Armenio fue el arquero que increíblemente se llamaba Sarmiento. Me acuerdo de Sarmiento. Gran arquero, de una de las mejores épocas
sino la mejor Sí, obvio, de Armenio Armenio en toda su historia. Lucy. Vamos al comienzo, al origen, porque se empezaron a hacer los saltos y nos metimos en Boca directamente. Digo, comunicación, periodismo deportivo, periodismo partidario. ¿Por qué Boca? ¿Elegiste? ¿Te lo ofrecieron? ¿Cómo llegaste a eso? Yo creo que en esto de la máxima difusión que tiene el club, cuando yo hacía el noticiero, hacía un magazine, digamos, que cubría los eventos deportivos, claramente los medios te mandan a Boca. Entonces, desde ese lado empecé a conocer el mundo Boca y fue justamente lo que la vida me llevó, digamos, a cubrir. Ya al margen de que uno, desde ese lado, tal vez siempre veía el hecho de que se referenciaba, ya sea o Boca o River, eran los máximos con más exposición en sí en los programas. Bueno, yo siempre me hice cargo de la información de Boca, siempre estamos hablando de transmisiones. Entonces me parece que en ese sentido fue más que nada el destino, pero que creo yo que en esa máxima exposición que uno busca como desafío, claramente era Boca. Lo mejor, te pregunté por lo peor en la profesión, lo mejor que te pasó el día que vos sentiste que llegabas a un lugar o que te ocurrió algo por lo cual fuiste feliz y dijiste, pucha, valió la pena el recorrido, la lucha. Cada vez que uno hace distintas notas con personajes que realmente admiraba. Por ejemplo. Y a ver, en su momento, no nota exclusiva de tener el tiempo, los dos sentados, todo, pero sí he hecho nota con Maradona. Contame eso. ¿Cómo fue? ¿En qué contexto? A ver, fueron salidas de la Bombonera cuando él iba a ver los partidos. Yo ya tenía un lugar medio estratégico que era cuando él salía del palco. ¿Vos ya laburabas en ESPN? No. Trabajaba en ESPN algunas, sí, he hecho trabajando en ESPN, pero si no, sobre todo radio. Contame. A mí ya me dejaban pasar a algún lugar, digamos que era la salida de los palcos, pero que sin embargo no era el playón donde te encontrabas con toda la gente y lo perdías. Entonces yo ya siempre algún guiño, algo, en el de seguridad y eso pasaba, entonces lo agarraba solo cuando se iba. Yo sabía que 15 minutos antes se iba, podía acceder a un lugar, entonces siempre acompañándolo, pero con ese placer de que con una frase de Maradona te cambiaba absolutamente toda la entrevista. Después con Messi en los inicios de esta selección argentina, haciendo campo de juego, cubriendo la selección argentina, que tal vez no es el Messi, obviamente, de hoy en día, pero que con el tiempo, vos decís, tuve la oportunidad justamente de hacer esas entrevistas, bueno, con Riquelme, con Bianchi, con Gabriel Batistuta. Para mí Gabriel Batistuta fue uno de los... Bueno, no lo incluí en lo de Boca porque tal vez la historia en sí de Batistuta pasa más por el fútbol exterior, pero claramente lo hubiese incluido en esos 5. Gabriel Batistuta para mí es uno de los máximos delanteros, pero no solamente por la calidad que tenía, sino también por la historia que yo recién mencioné por Martín Palermo, el hecho del trabajo constante, el hecho del sacrificio, que es algo que yo pongo mucha atención en eso, y me costó muchísimo hacer una nota con Batistuta, mucho tiempo, y yo no me olvido más una frase que él mismo me dijo. Claro, Batistuta obviamente no habla mucho con los medios y debe tener muchas solicitudes, y yo insistía, y él me dijo, vos seguís insistiendo que en algún momento se te va a dar. Y fue muchísimo tiempo, pero me la dio y cumplió con su palabra. Y bueno, son esas satisfacciones que vos decís, bueno, tanto me costó, lo pude hacer. Esos son momentos tal vez de minutos. Después obviamente el momento y el presente que estoy viviendo, que cuando comenzaba en el periodismo claramente era lo que soñaba. Y esta es la última. Estamos hablando con Emiliano Radi en el Cafecito con Colegas. Habitualmente les preguntamos a los colegas que nos visitan en este segmento del programa por el mejor equipo de todos los tiempos, de acuerdo a lo que escuchaste, en este caso, para transmitir fútbol por radio. Relator, comentarista, campo de juego, si querés, locutor comercial e informativista. De todo. A ver. Puede ser gente que laburó con vos. Sí, o no, necesariamente. Para transmitir por radio, muy buena. Claro. Muy buena esa diferenciación. Sí, porque claramente la radio no es lo mismo que. La tele es otra cosa. Que la televisión. Te voy a preguntar también por la tele. Bueno. Relator.
Me tengo que quedar con Víctor Hugo Morales. Segundo lo pongo a usted. No sé. No, ni No se enoje. Relator Víctor Hugo Morales. Y también por eso de esos tiempos de chico, y que es una persona que conocí y que en el principio de mi carrera estuve a punto de trabajar con él también y después no se dio. Si digo a Víctor Hugo Morales, te voy a decir a Alejandro Apo. Claro. Qué dueto ese. Tal cual. Y de hecho es una persona muy generosa que si está escuchando le mando saludos porque un amigo en común que tuvimos en su momento, en los primeros momentos de periodismo cuando yo estudiaba, he tenido la oportunidad de tomarme un café con él y gran amigo Alejo. Bueno, y para mí Alejo. Era escuchar sus experiencias y también me sirvió mucho todos esos mensajes que en ese momento me inculcó. Así que elijo claramente a ellos dos. Lo que es la dupla en sí de relator y de comentarista. Y después, en lo que tiene que ver con los vestuarios, con el campo de juego, ahí tal vez ya no sé si identificarme tanto con alguno. Ahí me parece que no sé si tengo alguno de referencia. ¿Y en tele, relator y comentarista? Y en televisión a mí me gusta por lo menos lo que es actualidad. Me gusta mucho Mariano Clos. Mariano Clos me gusta muchísimo. Y comentarista, otro que me gusta mucho en televisión es Pablo Giral. Es otro que en televisión me gusta muchísimo también. He tenido la oportunidad de trabajar con él. En la televisión pública. Sí. Y después, sí, estoy dejando uno afuera que en realidad para mí es el uno y me estoy arrepintiendo mucho de dejarlo afuera, que es Miguel Simón. Compañero. Sí. Bueno, igual que Mariano, ¿no? Sí, tal cual, los dos. Miguel Simón, lo que pasa que también Miguel Simón uno lo tiene más identificado obviamente con el fútbol de afuera, internacional, entonces como que de ese lado, pero Miguel Simón también es otro muy hincha bueno. de Ferro, Palmer. Miguel lo hizo pasar a la cancha, un crack de persona. Que también pasó por el cafecito con colegas. Miguel Simón además excede la imagen de relator. Claro. Eso es lo que pasa también con Miguel Simón. Claro. Uno lo ve más con el periodista, puede ser comentarista, puede ser crítico, entonces de ese lado totalmente excede lo que es el relator. Y comentarista, y sí, Macaya. Una cosita, también Araujo, al que te puede gustar o no, pero marcó claramente una etapa en el relato. Por supuesto. Entonces, desde ese lado también nos mostró que existía otro relato en la televisión que no era solamente él el que narra el juego en sí, sino hacía otro juego. Muchas gracias. Te mentí, la última es esta. ¿A quién vas a votar hoy? Nada, mentira. No se puede. No se puede, si no, no se puede. No se puede. Emiliano, muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Ojalá que lo hayas disfrutado. Sí, muchísimo. Los oyentes lo disfrutaron mucho. Esto se ve reflejado en los mensajes. En las redes ha llegado muchas menciones también. En cómo participan. Todavía no las pude leer, pero espero que sean buenas. Será hasta la próxima. Nos cruzaremos en el canal seguramente. Fue un gusto haberte conocido un poco más. Y está bueno también que nuestros amigos de la larga y de fin de semana puedan conocer un poco más a cada uno de aquellos que ellos ven o escuchan o leen, y de eso se trata esta sección, este cafecito con colegas que tanto disfrutamos hacer. Gracias, Emi. Por favor, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Emiliano Radi, hombre de ESPN, pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de Fin de Semana de Radio La Red.